Ok, pues estamos aquí con Alejandro Salazar, integrante de Eterno Grito y algunas otras bandas pachuqueñas como El Espejo de la Abuela, formó parte también de Almuerzo Desnudo y de algunos otros proyectos, y hoy nos va a compartir su andar por la escena del rock en Pachuca. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte nuevamente, Jonathan. Sí, sí, aquí haciendo un intento más. A Perfecto, y ver, gusto en saludarlos a todos. este, pues, ¿nos podrías contar un poquito acerca de tus primeros acercamientos a la música, las primeras memorias que tengas tú de, en cuanto a la música se refiere? Sí, claro, mira, yo recuerdo mucho, de inicio, mi papá tenía su tornamesa pequeña de discos y tenía una Ujú. colección de discos de 45 revoluciones por minuto, Sí. de esos que eran sencillitos, y entre ellos, tenía muchos de Creedence Clearwater Revival, del Ujú. grupo, y recuerdo mucho que me sentaba con él a escucharlos, ¿no? Y me ponía, y yo le decía, no, me gusta esta canción, me gusta esta. Recuerdo mucho, sobre todo la de Have You Ever Seen the Rain Ajá. y la de Proud Mary. Esas me gustaban mucho. Entonces, de ahí yo creo que fue así como que mi acercamiento al género del rock, ¿no? Y la música en general. Mi mamá también es muy melómana, le gusta mucho la música en general. Ella toca el piano. Ujú. También de ahí fue como que mi inclinación hacia a ver cuando ejecutaba el piano, sobre todo ella tiene la lectura a primera vista, yo no tengo, no desarrollé esa actividad, esa habilidad, Sí. pero ella en las reuniones familiares y cuando le pedían que tocara el piano, pues también era el piano en casa de mi abuela, ¿no? Entonces llegábamos y pues me llamaba mucho la atención el piano principalmente, ¿no? De un inicio. Entonces, de esos dos lados de mis papás, pues como que llegó así la música en general, ¿no? Y del lado de mi papá, pues un poquito el rock, que eh, yo nací en el último año de la década de los 60, Sí. entonces, pues imagínate la efervescencia de música de esa época, ¿no? O sea, se arrastraba todavía la escena musical de los 60, tanto de mexicana como internacional, y también la parte de los 70, ¿no? Que empezaban nuevos sonidos. Ok. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer disco de rock que hayas comprado, que te hayan regalado ya para ti? Que hayas. Sí, tengo por ahí un disco de Topollillo, que fue creo mi primer disco, en donde venían algunas canciones, covers, y entre ellos Ajá. venía Obladi Oblada de los Beatles. Ah, Pero ok, órale. recuerdo que había una tienda departamental en el centro, Ujú. en Pachuca, ya desapareció, donde también vendían los discos, ¿no? Y entre los discos, fíjate que yo conservo todavía ese disco porque le tengo un buen cariño, que lo tengo por aquí. Sí. Uno que me llamó mucho la atención porque De era como un Snoopy. cómic, ¿no? Sí. Desde luego, pues me gustaba mucho Snoopy, entonces dije, a ver, no, papá, yo quiero este disco. Pero este es un disco de los Hooligans, del grupo mexicano, que Ok. interpretó en los 60, se hizo muy famoso por Agujetas de color de rosa. Sí. Entonces, como veía como cómic, dije, no, pues regala, yo quiero pero no te va a gustar, hijo, mira, es que esa música no es para niños. Yo tenía 7 años más o menos, dije, Sí. no, tú cómpramelo, tú ahorita vemos. Y me encantó el disco, fíjate que aquí venían covers de algunas originales de los Hooligans, Ajá. pero también venían covers de los Beatles, como la de I Wanna Be Your Man, en Ok. un cover que hicieron en español, este, que sería la de Please Please Me, también Ujú. de los Beatles. Le habían hecho una adaptación al español. Otras canciones de los Rolling Stones, I Wanna,
bueno, la de I Wanna Be Your Man, y me gustó mucho. Y de ahí, pues también como que me llamaba mucho la atención el rock, ¿no? A pesar de que, pues digamos que no tenía la edad para escuchar esa música, supuestamente, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Muy bien. ¿Y tu primer concierto al que hayas asistido como escucha un concierto de rock o puede haber sido de otro cualquier Ajá. género? Pues recuerdo la boda de mis tíos en el 78, Ajá, que pues el grupo Versátil se ponía a tocar pues las canciones para amenizar la cena, pero de repente se le ocurrió tocar la de Don't Let Me Down de los Beatles. okey, Eso sí fue así un choque y dije, no, esta es otra cosa, suena diferente, me impacta de otra manera, ¿no? sí, Y eso también fue así como que, es que esa música es la que me gusta, me atrae, ¿no? Veía a las coristas, por ejemplo, que sean las segundas voces, ujú. en Don't Let Me Down, y escuchar ese juego de voces y ese tipo de música me, me, me atrajo mucho. Concierto como tal, yo recuerdo mucho cuando vino Miguel Mateos a Pachuca, en Okey, el 88 debe haber sido, en la Plaza de Toros. ujú, Recuerdo que estaba todavía en la prepa y había unos letreros e- este, eh, en las pizarras de aviso, en la prepa uno, yo estuve en la prepa uno, y anunciaban a Miguel Mateos. Para eso, pues yo ya estaba clavado en ese momento con la música del que se llamó después rock en tu idioma, ¿no? Pero que sí, más bien era el rock pop que se hacía en España, en Argentina, que empezó el movimiento aquí, ¿no? Incluso en el letrero venía anunciado Caifanes, pero esa vez no se presentaron, nada más entraron de lleno el grupo de Miguel Mateos, SAS, ajá, y además me llamó mucho la atención porque pues eran espectáculos que no se veían aquí pues ya ni siquiera en el estado de Hidalgo, sino en México, ¿no? La producción, pues un poco más elaborada, con un cuidado muy importante en el sonido que tenía. Y la verdad es que sí, incluso después he platicado con músicos de aquí, que pues les llamó mucho la atención la producción que traían en ese momento, ¿no? sí. Y aunque no pude escuchar a los Caifanes, se oía, ¿no? Yo todavía no escuchaba música de ellos, pero escuchaba, sonaba mucho que había un grupo que se llamaba Caifanes y que traía una propuesta muy interesante. Y así fue como ese primer concierto, que la verdad, pues sí, fue bastante bueno. ¿Y recuerdas qué tal respondió la gente? ¿Cómo fue la asistencia? Porque Pachuca es una plaza difícil para todo Pues, género, bueno, para todo, eh, ¿no? No todos los pues, espectáculos. pues aparentemente, pero ¿qué crees? No, esa vez estuvo bastante bien. Yo creo que cubrió las expectativas de los organizadores Ujú, e incluso del artista. Eh, si bien apenas empezaba a popularizarse, digamos, ese género musical aquí, localmente, ujú, eh, eh, fue, fue más o menos concurrido. Sí, 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 tuvo buen aforo. okey. Y bueno, ya nos contaste que tu mamá tocaba el piano, pero, ¿recuerdas tú cuál fue tu primer instrumento, musical? Bueno, el piano estaba en casa de mi abuela, entonces yo no podía, tenerlo directamente, pero en casa de mis papás, mi mamá se compró un órgano de esos que tenían dos teclados y que bajeabas con el pie, Ujú, un Yamaha. Ese fue, digamos, como que mi primer acercamiento a la música, ¿no? sí, Esa compra que tuvo, aparte, tenía la opción de 2 o 3 clases gratis, no me acuerdo. ajá, Entonces, fueron mis primeras clases, en donde donde me empezaron a enseñar sobre la armonía, ¿no? sí, La construcción, la estructura de las canciones y cómo tocar. Me dio una visión aparte muy amplia porque como son dos teclados, en un teclado, pues en el superior generalmente tocas la melodía,
en el de abajo tocas la armonía, y con los bajos pues vas definiendo, ¿no?, la estructura de la canción. Ese Ujú. fue como mi primer acercamiento. Después fue a la guitarra, con algunos grupos de música en la iglesia, y pues mi papá tenía una guitarra que no sabía realmente tocarla muy bien. Me enseñaba algunas cosas, pero pues él tampoco sabía mucho. Sí. Pero fue con el grupo con el que empecé a tocar la guitarra. Ya cuando vi a algunos compañeros que venían, que me estaban enseñando, pues yo iba un poco más avanzado que ellos, Ujú. ¿no? Y así fue como también empecé a tocar, y me empezaba a llamar mucho la atención la música de los Beatles en general, ¿no? Empecé a buscar, a adquirir algunos discos, y ahora pues es muy fácil, ¿no? Te metes a internet y tienes toda la música disponible. En ese momento pues era más difícil, ¿no? Tenías que ir, Claro. eh, las estaciones de radio eran lo más, la entrada, ¿no?, de la música, y en especial de la música de rock, ¿no? Porque pues recordarás que en los 70s estaba pues vetado el rock, ¿no?, en el país, casi, casi, completamente. Sí, Y sí, así sí. fue como, eh, pues tuve acceso a la guitarra, y pues empezaba a sacar canciones, tanto de los Beatles o las canciones que estaban de moda, ¿no? Ujú. Yo era el típico chavo que llevaba su guitarra a la prepa, ¿no? Y ahí se acercaban algunas chicas y decía, mira, esta canción que también, y ahí empecé a hacer algunas canciones también. Entonces Okey, era parte de esa evolución que se fue dando. okey, okey. ¿Y cómo se forma tu primer proyecto? ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Con quién lo formas? ¿En qué etapa de tu vida llegas a formar ese proyecto musical? Pues mira, ya finalizaba la prepa, yo ya tenía algunas canciones que ya había escrito, tenía Ujú. más o menos la idea de cómo funcionaba la música, ¿no? Sí, Y lo que siempre me llamó la atención mucho fue el bajo. Ese okey, sonido, a mí, el sonido del violonchelo es el que me encantaba, ¿no? Yo lo oía en algunos conciertos de Bach, en y me impresionaba. Y aparte, yo creo que, también me influyó mucho, pues, oía los discos de los Beatles, ¿no? Cómo manejaba el bajo Paul McCartney, Police, que estaba ya también en si bien ya había terminado el grupo como tal, pero, pues, su música ujú, todavía estaba muy vigente, ¿no? sí, Y fue a partir de ahí que yo quise, pues, vi que podía hacer un grupo, con un compañero, intentamos hacer algunas cosas que más bien era un poquito más pop que rock, sí, y unos amigos, empezaron a hacer una banda en la que me invitaron, que fue El Espejo de la Abuela. Ellos tenían la idea de hacer un grupo un poco más, alternativo, tirando un poquito al new wave que de finales de los 80s, ¿no? sí, De una nueva ola de ese momento. Y me invitaron, precisamente estaban buscando un bajista. Sabían que tenían algunas canciones y me enseñaron el proyecto. Ellos venían de un grupo que había estado ya formado en, en la segunda mitad de los 80s en Pachuca, que era Van Gogh, en el que estaba Jorge Reverter, ¿no? sí, 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 Ellos salieron de ese grupo para hacer un grupo un poco más alternativo. No les gustaba mucho el sonido, como querían buscar otro tipo. Y fue cuando me invitaron y empezamos a trabajar en las canciones. Y bueno, me voy a permitir contarte la anécdota sí, de, claro, para eso. de Johnny Winter aquí en Pachuca, ¿no? Ujú, En principio de los 80s, eh, pasan un concierto que iba a desarrollarse en Temisco, en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca. ujú, Suspenden el concierto allá y se lo traen para acá. Sin embargo, pues no estaban las medidas oportunas para
pues de seguridad, de transporte, para poner un concierto pues internacional, ¿no? Un artista que venía de Estados Unidos con cierto cartel, por si Johnny Winter había estado, por ejemplo, en Woodstock, ¿no? Sí. Y entonces, pues no supieron y se les fue de las manos. Aparte de que pues vivieron cierta violencia muchos de los asistentes cuando fueron a Temisco Ujú. y pues se vino a desfogar acá a Pachuca, ¿no? Pachuca, que era una ciudad que no tenía mucha actividad rockera, pues de repente se vio lleno de gente, eh, pues, muy asiduo al rock and roll, pero sobre todo, pues con un reflejo muy fuerte, ¿no? De lo que fue el rechazo a este género, ¿no? Que se veían las reuniones de jóvenes en los 60s, finales de los 60s y en los 70s, pues se vio, se veía peligroso para algún, para condiciones del Estado, ¿no? En general. Sí. Entonces, pues eso se reflejaba acá. Bien sabemos cómo fue en el país, ¿no? Después de Ujú. Avándaro, por ejemplo, ¿no? Que pues se fue relegando al género, al rock and roll y al rock y todos sus subgéneros, pues a hoyos funkis o a tocadas muy clandestinas, ¿no? Porque se veía mal por las autoridades este género. Entonces, en los 80s, pues después del concierto de Johnny Winter, en donde hay vandalismo y hay varias acciones, pues no gratas para el gobierno, se pasa pues todavía más clandestino, si de por sí ya no había mucho, pues se vio más difícil. Hasta que en el 85, con el terremoto, Ujú. un grupo de actores que tenían una asociación civil, que eran teatreros, se vienen para Pachuca a partir de perder sus instalaciones en la Ciudad de México. Instalan un pequeño foro ahí muy cerca de la presidencia municipal en la calle de Leandro Valle, Ujú. que nombran el Corral de la Cabra. Ok. Adaptan esa casa como un pequeño teatro y ahí presentaban obras de teatro, marionetas, un poco de música y empezaron a traer grupos de México, de la Ciudad de México. Eh, eh, Entre ellos, por ejemplo, estaba Fobia, que fue un, la primera salida del entonces Distrito Federal del grupo, Ujú. aquí en Pachuca, y otros grupos como Iconoclasta, Sistema 4, que es un grupo de tecno. Empezaba a haber cierta actividad ahí y organizan el que fue el primera muestra de rock hidalguense. La diferencia a lo mejor de los grupos que había antes de, de los 80s en Pachuca y en Hidalgo en general, es que tocaban covers, ¿no? Ujú. Pero a partir del Corral de la Cabra, pues llamaban sobre todo a los grupos nuevos que tuvieran material propio. Y pues ahí fue donde yo creo que fue un buen semillero de grupos pachuqueños, grupos hidalguenses. Participó ahí Van Gogh, el grupo de Jorge, nosotros, El Espejo de la Abuela, un grupo que se llamaba Los Embajadores de la Mente, Ujú. y otros grupos que después, hay otro que salieron y otro que se llamaba Locura 100, me parece. Ok. Digamos que fueron el primer encuentro así de grupos con música propia, a partir del 88, 89, creo, cuando se dio la primera muestra, que se dio como si fuera un concurso, Ujú. pero más que nada fue para saber, ¿no? Cómo estaba la escena aquí en Pachuca, cómo empezaban a tocar, eh, sobre todo música original, ¿no? Sí. Fue importante. Entonces, tu primer grupo fue El Espejo de la Abuela, y Mi primer ahí grupo fue El Espejo de la y ahí Abuela. tocaban música original, Sí, sí, claro, ya fue toda la música. ¿y Y, recuerdas? Oh, sí, dime, dime. ajá, también incluso entender
cómo funcionaba la música en un grupo, ¿no? ¿Qué función tiene cada instrumento? Sí. ¿Y qué capas íbamos a estar dentro de la música, dentro del sonido, Ujú. para que sonara bien, ¿no? Eran nuestros primeros experimentos. Ese era el comentario que te quería hacer. Okey, y ahí, ¿qué bajo tenías? ¿Te acuerdas qué bajo era el que traías en ese primer grupo? ¿O te lo prestaban, o Primero pudiste me lo hacerte de uno? prestaban. El baterista había, eh, a- le habían prestado una banda de versátil, Ajá, los instrumentos. Entonces, pues recuerdo, creo que era un jazz bass el primer bajo que toqué, que de órale. hecho cuando me lo puse dije, ok, ya tenía según ya la idea, ya tenía cierta experiencia en la guitarra, en el teclado, pero cuando me llegó el bajo dije, ay, ¿qué hago? No sé, no sabía qué hacer, ¿no? Sí, Hasta por ahí me dice un amigo, a ver, tú nomás dale tun, 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 tun. Ok, seguida. Y ya, así fue cuando empecé. Pero después mis papás me compraron un bajo que no recuerdo la marca, era más que nada era la forma, porque era un trapecio, no, okey, no tenía la forma de guitarra y eso me llamó la atención, ¿no? Era un bajo muy new wave de ese entonces, muy ochentero. ochentero totalmente. También tuve uno que no tenía, las clavijas, Ajá, sino que ajustabas la cuerda de arriba para abajo, ujú, parecía como que estaban flotando, ¿no? sí, Ese otro también, pero no recuerdo las marcas, ¿eh? Ese sí no recuerdo. Después lo vendí para comprar otro equipo, un amplificador de bajo que no tenía. okey, Y después compré un Yamaha, mi primer bajo Yamaha. muy bien. ¿Y cómo fue la primer tocada de ahí del espejo de la abuela? ¿Dónde fue? ¿Quién más tocó? ¿Tocaron puros covers o ya tenían sus No, no, rolas no, de hecho, pues nunca tocaba covers, la cuestión era hacer música original, ¿no? desde el principio, puro Desde el puro principio, tema sí. original? Cosa que, bueno, pues fue curiosa porque pues generalmente al tocar covers, pues vas entendiendo cómo arreglar la música, ¿no? Sí, Un poquito. Y nosotros no, o sea, nosotros nos metimos de lleno a hacer lo propio, ¿no? ujú, Me parece que la primera tocada del espejo de la abuela fue en una kermés del Instituto Hidalguense. okey, ¿ustedes estudiaban ahí o Eh, alguno de ustedes? ya no, ya estábamos en la prepa, pero algunos sí estuvimos ahí. Pero nos invitaron y me parece que también estuvo el grupo de Van Gogh, de Jorge, sí, sí estuvo. Y otro grupo que se llamaba El Eterno Grito de Raquel también estaba Ujú, haciendo sus pininos por ahí. Porque además, como no teníamos instrumentos en el espejo de la abuela, ujú, también, aparte de los que nos había conseguido el baterista, nos llegaron a prestar en la escuela. Entonces íbamos a ensayar un poquito en las tardes. ajá, ¿ahí en el Instituto Hidalguense? En el Instituto Hidalguense, ahí íbamos a ensayar. Y ahí fue donde nos vio Mauricio Corona, que estaba haciendo su grupo del Eterno Grito de Raquel, se llamaba. Ujú. Fue ahí. Entonces, después de bueno, termina ahí, ¿cuánto tiempo duró más o menos el espejo de la abuela? Y El me espe- parece que sí llegaron a grabar algo, ¿no? Algún sí, un después de, demo. de la muestra, grabamos un demo, una grabación que después se perdió porque después tuvimos una presentación en la televisión y el máster, digamos, que Ujú, era en cassette, en el cassette común que conocemos, este, lo llevaba Miguel, el que se decía el representante del grupo, ujú. y para grabar las canciones que tocamos en Canal 3 puso el cassette y grabó encima de la grabación que teníamos de estudio. Okey. Entonces, por ahí hay una grabación que rescaté de un programa de radio Ujú, y pues es la única que se mantiene del espejo de la abuela, aunque también grabamos otra que se llamaba, bueno, esa se llama Voy a vivir en tu cerebro, y otra canción que grabamos se llamaba Le doy gracias a los perros, aunque esa sí se perdió. Tengo por ahí una grabación en vivo del espejo de su última tocada, pero
En estudio solamente rescatado, medio parchado y una. Okey. Sí, yo llegué a escuchar esa una canción del espejo de la abuela. La verdad no me acuerdo ni quién me la puso, ni dónde, Ah, pero me la recuerdo muy bien porque me dijeron que cantaba Pablo Mayans y él fue mi profesor ahí en la prepa, en La Salle. sí, 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 en ese entonces, entró Pablo Mayans a cantar con nosotros y fue con el que hicimos la grabación en un estudio que estaba ahí por Ciudad Satélite. Ah, se fueron a al Estado de México a grabar entonces. Sí, porque aquí todavía no había estudios. Recordarás el del Fuerte Apache, que era un estudio, pues, Sí. con bastantes carencias, pero ese se dio muchos años después. Ujú. Y pues aquí no había en ese momento, ¿no? Aquí en Okey. Pachuca. Entonces, ¿cuánto más o menos me dijiste que duraron con el espejo de la abuela tocando? Han de haber sido más o menos 2 años. 2 años, y después de eso entras a Eterno Grito. Se deshace el grupo del Espejo de la Abuela Ujú. y a mí Jorge me invita a tocar con él en Van Gogh. Okey, regresas. Ajá, entonces saliendo terminando el espejo, estoy tocando un rato con ellos, con Van Gogh, y yo empezaba a hacer tenía un proyecto que quise hacer primero eh, pues en Van Gogh, pero más bien que quería hacerlo un poquito aparte. Ujú. Eh, Empecé a trabajar, me quedé inicialmente con Mauricio Baume, que había estado en Los Embajadores de la Mente, y con un amigo, Víctor Arturo Bautista, que es primo de Julio, Gustavo y Cristian Morales. Sí. Empezamos a sacar un grupo que se llamó Probo. Nunca hizo nada más que una presentación en televisión, fue Ujú. lo único en Canal 3, pero de ahí muchas de las ideas que se empezaron a hacer, pues acabaron en Eterno Grito, que fue una invitación que me hicieron posterior. Oye, vamos a entrar quiero que entres con nosotros, pero nosotros, digo, mira, pues ya estábamos trabajando sobre este material. Dice, no, pues lo que queremos es que empezamos a trabajar sobre ese material que tú tienes, que conocemos, sabemos qué canciones tienes y pues creemos en tu proyecto. Y Ujú. entonces ya nos integramos, tanto Víctor Arturo como yo, a Eterno Grito, Sí. y pues de ahí fue cuando empezó pues a más fuerte, ¿no? El proyecto. Y la primer tocada de Eterno Grito, ¿dónde se dio? La primera tocada fue en los 15 años de la hermana del guitarrista, de Ramón Hernández. Okey. Ahí fue. Ensayábamos diario, porque eso sí teníamos la visión de ensayar cuando menos 2 horas diarias. Ujú. No, no tocábamos covers, yo creo que era una de las cosas que tenían. Tenían las bandas en las que estaba inicialmente. Ujú. Y una vez me preguntaron, oye, ¿y pues qué covers tocaban? Digo, no, pues no tocábamos covers, aparte porque los covers que escuchan ahorita normalmente en un bar, en un restaurante, que vas a oír música de rock, pues era música que apenas iba saliendo o que todavía no salía, ¿no? Sí. Digo, pues no había covers, hacíamos nuestras propias canciones. Después de esa primera tocada, tocamos en la Swedish, en la prepa, Ujú. cuando todavía estaba acá por la glorieta que le decían de la 24 horas, 24 horas, sí. Sí, ahora sí. el puente atirantado, y, y esa fue nuestra segunda tocada, y nuestra tercera tocada fue abriendo el grupo Caifanes en el 92, Fue en el Poliforum, ¿no? en El el Polifón, no, perdón, en el 91, en okey. 91, sí. ¿Y qué tal fue tocar ahí con Caifanes? No, pues fue una experiencia fuerte, pues porque aparte, algo que nos habíamos propuesto para formar Eterno Grito era precisamente luchar contra esa imposición o más bien restricción oficial, ¿no? Oficialista.
en Sí. donde veían la música del rock pues mal y como que este, pues obstaculizaba, ¿no? Para poder pasar. La ventaja es que acá el grupo se presenta, Caifanes, con anuencia por ahí de alguna persona recomendada, ¿no? Entonces, eso ayudó a que se pudiera presentar el grupo Ujú, y que pudiéramos tener contacto con el equipo de trabajo de Caifanes. Nos dio la oportunidad, escuchó, llevamos un demo que habíamos hecho de manera casera, ujú. les convenció el grupo, nos vieron en la prueba de audio, les gustó mucho y fue como pudimos entrar a esa experiencia y pues después de tocar pues primero con 20, 30 personas, máximo 100, ¿no? 100, 200 personas que habíamos tocado, pues ahí nos tocó tocar pues con casi, no sé, 2.500, algo así. ¿Tocaron con el mismo backline o ustedes tenían que llevar su? Tocamos con el mismo backline, sí, de hecho ni siquiera sabíamos cómo íbamos a salir porque nos dijo su manager, necesitan llevar su snack, necesitan llevar su consola de sala y hacer la prueba de sonido en tal momento, porque si no, no tocan. Nosotros en la torre, ¿qué vamos a hacer? No quisimos vernos amateurs y Sí. no preguntamos ni siquiera qué es eso, ¿no? Llegamos de la Ciudad de México, una reunión muy sui generis que tuvimos con Marusa Reyes, Ajá. todavía manager de Caifanes, actualmente sigue, Sí. y de la cual nosotros podemos contar muchas historias y en internet podemos encontrar muchas historias también de esta mujer, pero a nosotros nos fue muy bien. Llegamos de su oficina a Pachuca y a la oficina del grupo Duda Show a Ujú. decir, ¿sabe qué? Necesitamos este equipo, no sabemos qué es, ni cómo funciona, ni cómo le vamos a hacer. Dice, sí, no hay problema. Y ese día se los ponemos. El día de la presentación de Caifanes, pues ahí estuvieron, nos ayudaron. Nos vieron un poco torpes, yo creo, la gente del equipo de Caifanes, el ingeniero principalmente. Entonces dijo, no, ¿saben qué? A ver, vamos a ayudarles, vamos a poner. Y empezaron a conectar, hicimos la prueba de audio. Para nosotros fue impresionante escuchar cómo se oía la música que estábamos haciendo en el Poliforum, ¿no? Y con el equipo Sí, que traía claro. Caifanes, ¿no? Obviamente, pues, sale Caifanes y pues todavía mejor el sonido, ¿no? Ujú. Pero para nosotros fue una experiencia, muy fuerte, ¿no? Y fue como empezar a tener lecciones muy intensas de sonorización, de audio, de equipo, de manejo de la gente también, ¿no? Muy. Después de Caifanes, entonces, ¿tocan con Fobia? ¿Le abren a Ah, Fobia o cuál? después de Caifanes tenemos acercamiento con Maldita Vecindad, porque en ese Ah, entonces okey. Marus estaba, acababa de salir el disco del Circo Ujú. y a Marusa le interesaba empezar que empezara a penetrar. Obviamente, si ahorita hablamos de Maldita Vecindad, pues es un nombre muy grande dentro de la escena nacional y Sí, latinoamericana en general, pero en ese momento, pues no tenía esa trascendencia que, ¿qué que tiene tienen ahora? ahorita, ¿no? Apenas fue el disco del Circo el que los llevó hasta allá, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad, en ese entonces estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en México, en la UNAM, Ujú. y tuve la oportunidad de oír el disco en el espacio escultórico. Ahí Okey. fui a oír el disco del Circo. Yo cuando oí el disco dije, no, esto va a ser un hitazo, pero pues faltaban meses, ¿no? Para que empezara a subir mucho, que fue cuando salió con Bala y que se fueron a las nubes, ¿no? Y poquito antes de eso, pues digamos que tuvimos la oportunidad de tocar aquí en Pachuca con ellos. Te cuento la anécdota de que pues no nos dejaban tampoco que viniera Maldita Vecindad, porque pues, aparte con el nombre, pues pensaron que era no sé qué idea tenían de la banda, ¿no? No Sí. conocían su música. Y nos juntamos amigos del grupo, pues que iban de 20 años para abajo, de 20 a 15 años,
afuera de la casa del presidente municipal de ese entonces, a esperarlo, a que saliera, porque no nos daban chance de acercarnos a él de otra manera. Y Sí. fue como lo abordamos y le dijimos, oye, pues es que no nos dejan, ya estaba todo para que viniera un grupo que se llama así, que la música, y, y pues no nos dan los permisos, no nos quieren obstaculizar, todo. Él yo creo que se sorprendió mucho, ¿no? Yo creo que no esperaba, eh, pues eran otros tiempos, ¿no? Las autoridades eran diferentes, Ujú, no escuchaban tanto a la gente. Y creo que nuestro punto precisamente era, pues, lograr que vinieran cosas, ¿no? Que también las personas que estaban, las autoridades, tuvieran, pues, la visión correcta de las cosas, ¿no? ujú. Sí. Y la gente mayor en general, ¿no? Que también veía con no muy buenos ojos este tipo de música. Y eso creo que fue lo valioso de ese primer eterno grito, ¿no? De no solo de picar piedra a nivel musical o picar piedra en abrir espacios, sino de que se permitieran otras cosas aquí en Pachuca que pues ya la gente ya conocía y sabía que eso nunca se iba a poder presentar aquí, ¿no? Sí. Porque pues, no iban a dar los permisos o no iba a estar la organización adecuada. Y ese concierto, bueno, ese concierto de Maldita fue en Borsalino, ¿no? Y creo que les dieron el permiso el mismo día del evento. Sí, se dio el permiso el mismo día, lo cual obstaculizó de que pues no se pudiera avisar. Ujú. A lo mejor si hubiera pasado en estas épocas hubiera estado bien porque pues no hubiéramos podido hacer cierta promoción en redes sociales, ¿no? Sí, Pero es pues más en ese fácil. momento tenías que estar presente en periódico o en radio o en perifoneo, y Ujú. de lo cual pues no pudimos hacerlo, era nada más de voz en voz, de boca en boca la convocatoria, y fue un concierto muy, muy, muy reducido por lo mismo, ¿no? Incluso ese mismo día, pues la gente dudaba si realmente comprar el boleto o no, porque no sabían si iba a llegar o no iba a llegar el grupo, ¿no? Sí. Pero pues ya, afortunadamente funcionó. Eh, Tuvimos que pagar algo nosotros, que nos prestaron nuestros papás en ese entonces, y y así se pudo presentar Maldita Vecindad aquí, ¿no? Pero estábamos aferrados sobre todo a que se hiciera, y que se hiciera cuando habíamos quedado que se hiciera, ¿no? Oye, y ustedes organizaron todo. ¿Dónde conseguían el audio para esos eventos? ¿Con los sonideros? ¿Con los No, no, o ellos cómo fue? traían, en el Ah, caso okey, de Caifán en Maldita Vecindad venía de México, ya toda la producción. y toda la producción. ¿Y quién más tocó en ese día con Maldita? ¿Solo ustedes? ¿Eterno Grito y Maldita No Vecindad? solamente nosotros, solamente nosotros. Y ya después de Maldita fue cuando le abren a Fobia. Le abrimos a Fobia, ese ya fue otra organización. Ajá. Digamos que ya estaban un poquito más abiertos, ya vieron que realmente no pasaba, eh, no pasaba mayor cosa, si estaba bien organizado el evento. Ujú, Y el- la, la curiosidad de esa presentación fue que se hizo en el edificio que después, ahorita es una escuela, pero anteriormente eran unas oficinas de la SEP. ujú. Pero antes había sido una discoteca, y antes, en ese entonces, cuando fue lo de Fobia, era un boliche. Okey. Estaba el boliche en la planta baja y en la planta alta era una bodega. Ahí se hizo. Ahí, pues, con muchas exigencias de la presidencia municipal, a lo mejor exageradas, precisamente como para desanimar, ¿no? Sí. La organización. Pero se llevó a cabo la presentación de Fobia. Ahí tocábamos 3 grupos, tocó Eterno Grito, tocó Ansia, Ujú, había ganado el primer, el primer concurso de Rocotitlán, ujú. y ya traía su primer disco, y Fobia que traía su segundo disco. Lo curioso de ahí es que como estaba en un segundo piso, y el edificio pues estaba planeado para hacer un boliche, entonces no había muchas columnas en la parte inferior, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces
cuando se empieza a subir la gente y empieza el concierto, pues empezó el slam Ujú. y el piso se empezaba a sentir como flotando, ¿no? Entonces Temblando. empezó a levantar alarmas de la gente del lugar y el concierto de Fobia pues se hizo con la gente sentada. A la mitad del concierto de Fobia les dijeron, ¿saben qué? Nos dijeron que a lo mejor esto se puede caer, entonces mejor vamos a, no brinquen, no hagan mucho movimiento, y todos se sentaron, y así terminó el concierto de Fobia, con esa anécdota. Ok, y ¿cuánto tiempo pasó entre el concierto de Caifanes y el de Maldita y el de Fobia? De Fobia, pues fueron meses, ¿eh? El concierto de Caifanes fue en octubre del 91, Maldita haber sido en febrero del 92, Ujú. Fobia por ahí a mediados del 92, y ya de ahí digamos que empezaron a haber más movimiento aquí en Pachuca, Sí, empezaron a venir más grupos, más bandas. ok. ¿Y cómo se da la idea de grabar las canciones o el material de Eterno Grito? ¿En qué momento sucede eso? A poquito después de la presentación con Fobia, tuvimos acercamiento con Rogelio Gómez, el guitarrista de Ansia, Sí. y él nos contactó con Mark Rodamilans. Mark Rodamilans era un guitarrista que había sido de la banda Mistus, Ujú. una banda importante en los 70s de música. Por aquí tengo su disco, creo todavía. Bueno, Ah, uno de sus discos. Estos son Mistus. lecciones muy... Aquí sale Mark. Órale. Entre esta banda, pues fue importante incluso para grupos. Dice, por ejemplo, menciona a Saúl Hernández, ¿no? Que veía cómo eran grupos que llevaban más avanzados, que habían pensado más su espectáculo, ¿no? Como tal. Ujú. Entonces, incluso llegaron a tocar cuando eran las insólitas imágenes de Aurora, Sí. con equipo de Mistus. Y después, aquí está también Harris Margalis, que se integró a una de las formaciones de Jaguares. Ok, ya después. Yo, Jaguares sí, pero ahí tenemos contacto con Mark Rodamilans, que en ese entonces ya estaba dejando ser músico como tal y empezaba a hacer producciones, ¿no? Había creado un pequeño estudio en su casa, Ujú. un pequeño estudio que incluso las insólitas imágenes, creo que algunos de los demos se grabaron con él. Ok, ok. Y Rogelio Gómez nos acercó a Mark, y ahí fue cuando grabamos nuestro primer demo en el 92. Grabamos 4 canciones. Y aparte, pues, tener el conocimiento de cómo se hace esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Oye, también formaste, bueno, ¿cuándo es que se separa o termina Eterno Grito? ¿Cuánto tiempo duraron también Bueno, ustedes en el, como Eterno Grito en el tocando? 94, en el 93, perdón, deciden salirse 3 compañeros de Eterno Grito Ujú. y forman Almuerzo Desnudo. Ellos querían ya hacer otras cuestiones sonoras. En ese entonces, pues, había penetrado muy fuerte el grunge y Sí. sonidos más fuertes, ¿no? Eh, digamos que ahí fue un cambio que sí le mermó un poco el grupo, eh, aunque después fuimos invitados a grabar con Mark Rodamilans un acoplado junto con se me fue el nombre del baterista, que fue primer productor de La Gusana Ciega, Ok. Valraven. Con Ujú. Valraven, ellos produjeron un CD que se llamó Sin la Alternativa. Este CD fue una recopilación de bandas que no habían tenido oportunidad de grabar, pero pues que Ujú. consideraban que valían la pena, ¿no? Entre ellas estaba La Gusana Ciega, ¿no?
okey, Había 8 grupos de la Ciudad de México, 2 grupos de Cuernavaca, uno de Puebla y nosotros de Pachuca. ujú, Y fue el acoplado sin alternativa, en donde grabamos una canción que se llama Pervirtiendo Sonidos. ujú, Y eso fue también un buen punto porque pues nos proyectó un poquito a otros niveles del país. Nos hizo ganar algunas ocasiones en las muestras, en las muestras de rock hidalguense perdón, en las muestras de rock nacional que Ricardo Bravo, un periodista dedicado al rock, organizaba, ¿no? sí, Ahí nos hizo en 4 ocasiones como mejor grupo del estado de Hidalgo, nos mencionó. Y editaba la revista Ciudad Rock en español, después Rock y Pop español, no recuerdo también otro nombre adquiría, pero ahí fue cuando también tomamos un poquito más proyección con esa. Incluso recuerdo, escuchaba Rock 101 y un día en la madrugada estaba en mi cama, ya me había quedado dormido con el radio prendida y empecé sí, a oír la canción, ¿no? Y yo sí que me despierto y empiezo a oír, dejé no, mi grabadora aquí está, no está ese radio. Y sí, efectivamente, la llegaron a programar en estaciones como Rock 101. okey. Y, bueno, llegaron a tocar ahí en Rocotitlán, ¿no? También, ¿cómo se dio ese contacto o ese acercamiento para que pudieran llegar a Pues, allá? pues se dio precisamente con los grupos con los que tocábamos acá. Después de Fobia, pues se dio la oportunidad con Tex-Tex, con La Lupita, con Trolebús. Y esos contactos pues, nos llevaron a Rocotitlán, y donde pudimos entrar en el 93, estuvimos tocando ahí en algunas ocasiones. En el de Insurgentes, En el que ya estaban en Insurgentes, claro, sí. porque después abrieron uno más al sur, ¿no? Sí, después lo cerraron. No recuerdo, pero sí estaba más al sur. Sí. Okey. Entonces me decías que, eh, se termina Eterno Grito y forman Almuerzo Desnudo, que Bueno, se forma de manera paralela, paralela. poco después de lo de la salida del disco, de Sin Alternativa en el 94. Pues nos tomamos un descanso porque sale uno de los integrantes y pues teníamos un cambio relativamente reciente, ¿no? Sí, No nos pudimos mover, incluso cuando se presentó el disco en la Ciudad de México, pues la banda no estaba formada completa, ujú. entonces no pudimos tocar en la presentación del disco, lo hicimos En el disco de Sin Alternativa. sin alternativa, sí. En ese momento, pues estaban haciendo el proyecto paralelo que era Almuerzo Desnudo, y me pasé con ellos, más que nada era como una especie de road manager, Ujú. en donde les ayudaba con la mezcla de audio y les ayudaba más o menos en la organización. Y lamentablemente sale su bajista, Ujú. entonces me dicen, pues ahora pásate al bajo, ¿no? Ya En estás Almuerzo aquí. Desnudo, ya sí, pues ya estás aquí, pues ya más o menos conoces las canciones, conoces el material, y pues empecé a tocar con ellos, ¿no? Y ahí fue También cuando, puros temas originales. sí, sí, desde luego, todas estas bandas tocaban música original. Y Almuerzo Desnudo le abre a Radiohead, ahí en el Teatro San Francisco. Así ¿Nos es, podrías platicar un poquito de esa experiencia de tocar con una banda internacional y híjole, de la organización que hubo, sí, las mira, leyendas que hay alrededor de todo eso? y hay muchas leyendas, muchos mitos. También, sí. De hecho, en sí ya se había vuelto un mito, ¿no? Decir que si Radiohead había estado aquí en la ciudad de Pachuca, ¿no? Pues imagínate la apertura que se daba de las restricciones que habían a principios de los 80s, ya Ujú. a casi mediados de los 90s, ¿no? Eh,
pudimos trabajar en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, algunos amigos también. Ujú, Entonces, se empezaron a organizar eventos culturales que ya tenían ese sello con bandas de rock, aparte de las actividades que eran como más tradicionales, ¿no? Y dentro de esos contactos que se tenían con las bandas, llegó uno que era precisamente que venía del grupo inglés Radiohead a México ujú. y que estaban buscando plazas en donde tocar. Y ofrecieron Pachuca y se dio la oportunidad de, pues, de que el grupo Almuerzo Desnudo, pues, abriera el concierto aquí en Pachuca. Un concierto que pues, se volvió mítico, ¿no? Y muchas leyendas alrededor de él, algunas ciertas, algunas no, algunas exageradas nada más, pero fue, bueno, si nosotros ya habíamos tenido la oportunidad así como de lanzarnos fuerte cuando tocamos con Caifanes o Fobia, Maldita Vecindad, pues ahora era probarlo con un grupo internacional, ¿no? Que Sí. si bien, digamos que iba empezando, Radiohead es una banda monstruosa a nivel internacional, a Ujú. nivel histórico, pero en ese momento pues iba empezando, ¿no? Pero el hecho de tener, de visualizar cómo se manejaba su staff en background, Ujú. en atrás, ver cómo tenían aparte la distribución del audio, el backline, y también pues la proyección que se iba a dar el grupo, ¿no? Con una banda de esos niveles. Fue, yo creo, una de las veces que he estado más nervioso antes de tocar. Pero pues afortunadamente nos fue bien, tocó Almuerzo Desnudo. Algunas de las leyendas también incluye que Eterno Grito tocó, no realmente fue Almuerzo Desnudo, aunque realmente pues todos los integrantes Sí. formaron o iban a formar parte de Eterno Grito, eso sí. Y bueno, sí es cierto que tocaron 2 veces la de Creep, Sí, al sí, sí, principio y al final. pues no al principio, pero la tocaron como la octava canción y la repitieron al final, eso sí. Seguro era el hit, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo esperaba eso, ¿no? Sí, porque en esas épocas ya estaba MTV y, pues, estaba Sí, no, sonando, yo creo que la fuerte en canción estos. estaba muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y también ahí costó un poco de trabajo porque la gente igual decía como Radiohead en Pachuca, ¿no? Y en el Teatro San Francisco. Y Ujú. me puedo ir caminando, ¿no? De mi casa y llego en 15 minutos. Y pues efectivamente sí se dio. Y pues también parte de la lucha que teníamos, no solo nosotros, sino mucha gente convencida dentro del equipo de cultura y dentro del equipo también de unos amigos locutores que tenían un programa de radio que se llamaba Movimiento. Ujú. Empezaron a salir, aparte de la presencia radial, pues empezaron a organizar conciertos festejando aniversarios o algún, alguna fecha en especial, ¿no? Y fue una especie de colaboración entre ellos y el Consejo de Cultura de ese entonces, cómo se pudo traer a Radiohead a Pachuca, que en muchos lados de la República no se pudo, incluso en algunos lugares de la Ciudad de México no, pero pues fuimos de las pocas ciudades privilegiadas, ¿no? De esa primera presentación de Radiohead en México. Oye, ¿y qué nos puedes compartir, acerca de la experiencia en el backstage o en el after con los integrantes de Radiohead? Ah, bueno, una de las leyendas así que se tienen muy presente es que se fueron a comer tacos después, ¿no? La Sí. verdad es que no nos fueron a comer tacos porque pues resulta que les ofrecen al grupo de Radiohead pues un platillo típico de aquí, Ajá. el pozole, Se pero no contaban con que, se empacharon. no, que de los integrantes pues eran veganos, Ah, okey. unos eran veganos, entonces
pues no comieron, y si no comieron pozole, pues menos iban a irse a comer tacos, ¿no? Ahí Sí, a Constitución, no. Eso sí es una de las leyendas. A lo mejor gente del equipo que venía con ellos, ¿no? O sea, los venía el roadies. staff. Ajá, que su staff era mitad inglés y mitad mexicano, ¿no? Ujú. Seguramente los mexicanos sí pasaron ahí por sus Sus tacos, sus sus carnitas, no taquitos. sé. Exactamente, pero el grupo en sí, no creo, no creo, porque pues ese día ni siquiera le entraron al pozole. ¿Y se quedaron ahí en Pachuca o regresaron a la Ciudad de México? O sea, Y se quedaron en Pachuca, esa vez se quedaron en Pachuca. Venían de una presentación en Ojo de Agua, en el Estado de México, ujú, en la hacienda de Ojo de Agua, un día antes. Y habían ido en la tarde a conocer Teotihuacán. okey. De hecho, la prueba de audio no la hicieron, no la hizo la gente de Radiohead. Bueno, más bien, no lo hicieron los músicos de Radiohead, sino su Su staff. staff, okey. Nada más llegaron a tocar. Se quedaron aquí y ya partieron al otro día a la Ciudad de México. ¿Y no recuerdas en qué lugar se quedaron? Porque en ese entonces yo creo que había muy pocos hoteles que podrían haber cumplido las expectativas, ¿no? De una banda internacional. Creo que se quedaron en el entonces Excelencia Plaza, cerca Excelencia. de la central. Okey, okey. Yo me hubiera imaginado que en el Calinda. Ajá. No, creo que se quedaron en el Excelencia Plaza. Bueno, ahora ya se llama diferente, ya es otra línea de hoteles, Sí, sí, sí. pero sí. Y después de Eterno Grito, sí, bueno, seguiste, bueno, sigues activo todavía en la música ahí en Pachuca. Sí, Estuviste claro. con Los Cuervos, ¿no? Bueno, después de Eterno Grito, todavía estuvimos otro rato, ¿eh? Otro rato tocando, haciendo música propia. Empezamos a tocar covers, Ujú. pero también hicimos algunos demos y hicimos música propia después del 95, participamos en otra muestra de rock hidalguense, en algunos conciertos en el Planetario, pero pues la actividad se fue reduciendo un poquito. Ujú. A finales de los 90, pues también por cuestiones, Javo, el guitarrista, se casa, Sí, deja el grupo y paramos un poco, un rato el grupo. Y me invitan a formar parte de Chocolate Sexual, okey. ahora tocando el teclado. Y empiezo con ellos, cuando empieza el 2000, Ujú. empiezo a tocar con ellos. Sacamos incluso algunas canciones que tenía Eterno Grito. Okey. Hicimos algunas propias, pero pues sobre todo Chocolate Sexual era un grupo como que más enfocado al bar, ¿no? A los bares. Y pues me dio la oportunidad pues de empezar a tocar el teclado. Bueno, no empezar porque pues ya lo había tocado en otros grupos también, Ujú. pero de cambiarme del bajo al teclado, un rato ahí con ellos. Pues ahí también creo que es un grupo, tuvo cierta fuerza Sí, y claro. cierta presencia también de músicos importantes, ¿no? Pues de ahí sale un grupo, bueno, el guitarrista César Huesca, ¿no? Que Sí, es- pasó por ahí. pasó por ahí, ¿no? También, que venía de Natia, que también estaba muy fuerte en esa época. Sí, con Piloto, Hussein Piloto y Hussein y Neftalí, ¿no? También. y Neftali, era una muy buena formación de músicos. Ya con otra escena muy diferente, ¿eh? Ya no había las restricciones que había cuando empezaba Eterno Grito, ¿no? Sí. Eh, Incluso los lugares pues ya empezaban a ver que funcionaba, ¿no? Que funcionaba tener música en vivo, música de rock en vivo. Y pues ya era otra escena muy, 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 muy diferente. okey. Entonces, después de Chocolate, ¿te integras a Los Cuervos o hay algún otro paso ahí en tu Bueno, carrera? intentamos formar nuevamente Eterno Grito, pero pues ya era un poquito más hacia la cuestión del bar, ¿no? No Ujú. tanto, dejamos un poquito la música propia. Lo hice con 3 amigos,
diferentes. Sí. Éramos un trío nada más. Duró un tiempo y durante, pues han de haber sido unos 5 años todavía después de esa formación. Quizá por eso muchos recuerdan Eterno Grito con algunos covers, Ujú. no con la música original. Y poquito después me piden los Cuervos, integrarme con ellos a tocar porque Juan Corrales, el tecladista, Sí. se fue a hacer su último semestre de la carrera a Estados Unidos, al estado de Nueva York, Ujú. y entro a tocar el teclado con ellos, supliéndolo nada más. En ese periodo en el que Juan estaba en Estados Unidos, eh, hay cambio de integrantes en los Cuervos, y yo me piden que me pase al bajo, y eso pues ya tiene 10 años, ya tenemos 10 años tocando música, principalmente de los Beatles, ¿no? Ujú. Algo que yo había querido hacer también antes, pues ahora lo puedo hacer con los Cuervos. Y ya llevamos 10 años, bueno, yo llevo 10 años con ellos, ya cumplieron 26 años este año de estar tocando. Órale, ya es un ratote. Y Y recientemente se vuelve a juntar Eterno Grito. sí, a raíz de la pandemia, eh, Alain Bretón, que es un fotógrafo pachuqueño, tiene un Ujú. proyecto que yo creo que pronto va a culminar, de sacar fotografías de bandas locales, Ujú. principalmente de Pachuca, pero también hay bandas hidalguenses, ¿no? De otros lados, Sí. de otros municipios. Y me contacta cuando empieza la pandemia y me dice, oye, es que quiero ver si crees que se podrán sacar una foto, los de Eterno Grito. Ujú. Híjole, déjame ver, porque pues ahora sí estábamos un poquito dispersos, ¿no? Cada quien en sus actividades. Nos pusimos de acuerdo, les dije cuándo nos podemos ver. Se pospuso un poco por la cuestión de la pandemia, Ujú. pero sí pudimos hacer una sesión y a la sesión llegamos los 5 que estamos ahora actualmente en Eterno Grito. Eh, Después de esa sesión de fotos, eh, nos juntamos y dijimos, pues, ¿por qué no vamos y tocamos, no? Vamos a hacer, pero a retomar lo que habíamos dejado, ¿no? Sí. Nos pusimos a ensayar y pues funcionó muy bien. Regresó la magia, ¿no? Porque sí se necesita cierta magia para poder empezar a desarrollar sobre todo las ideas propias y se dio la magia. Esta nueva formación pues rescata dos formaciones anteriores del Eterno de los noventas Ujú. y creo que funciona bastante bien. Fue cuando empezamos a organizarnos, grabamos material que está próximo a salir también. Una parte lo encuentras en todas las plataformas de streaming, pero ya tenemos material nuevo que seguramente a principios del año que entra, pues Ujú. empezamos a dar a conocer. Principalmente el material que habíamos dejado, ¿no? Y que consideramos valioso y que no habíamos podido darle un tratamiento ya final adecuado. Retomamos ese material, pero pues también cuestiones nuevas, pues vamos a empezar. Bueno, de hecho ya las hemos trabajado y pues ahí saldremos y empezamos a tocar también con otras, en otros espacios, ¿no? Y en otros momentos. Y para otras personas también, porque pues ahora ya son nuevas generaciones, incluso me decía algunos amigos, ¿no? Es que mi mamá, cuando era niña, me llevaba a conciertos de Eterno Grito. Y yo, no Órale. manches, pues ¿cuántos años tienes, no? Y, y gente que se ha acercado al grupo, y que, pues que todavía recuerda, ¿no? Esas presentaciones que tuvieron cierta relevancia ya en los noventas. Esperamos retomarlas ahora. Sí, pues Eterno Grito yo te comentaba,
el primer referente que yo tengo del rock en Pachuca. O sea, mi tío y mi hermana eran seguidores de Eterno Grito y siempre les escuchaba hablar de ustedes. Mm. Y precisamente lo que comentabas, o sea, era lo que les llamaba la atención a ellos es que siempre tocaron música original, no era la típica banda de covers que se podía escuchar en un bar en ese entonces. Y ya tuve la oportunidad de escuchar lo que tienen ahorita en Spotify, lo reciente, y la verdad se escucha de mucha calidad. Lo grabaron con Antara Ahumada, ¿no? Con Antaro Humada, exactamente. Ya habíamos tenido algunas experiencias de grabación con él. Ujú. Entonces, cuando nos juntamos y estuvimos estudiando en dónde íbamos a montar ese material, eh, pues Antar fue una de las primeras opciones, ¿no? Aparte, pues que pues con él trabajamos muy bien de alguna manera en otros proyectos, pero su experiencia y su sensibilidad también creo que fue la adecuada, ¿no? Sí. Afortunadamente, te digo, también con él trabajamos el material nuevo. Lo que hay ahorita en Spotify es un poquito como que el material viejito. Ujú. Incluso retomamos una canción que se llama La Oscuridad, que fue la primera canción de Eterno Grito allá a finales de los 80, en una Sí. canción basada en un capítulo de los Baby Muppets. Órale, sí, Gonzo le tenía miedo a la oscuridad. Yo tenía un videocassette cuando todavía no tocaba en Eterno Grito, ujú, donde tenían esa canción. No me creían. Les digo, oigan, yo tengo videos de ese primer Eterno Grito. Ya se los enseñé y quisimos retomar esa canción. ok, La hicimos después de, pues imagínate, esa debe ser como del 88, después de 34 años, ¿no? más o menos. Retomamos con nuevos arreglos, fue como volverla a hacer, pero sí retomamos esas canciones. Y las primeras, las iniciales, la que acompañan el primer EP, Ujú, pues son las canciones como que más representativas de esa primera etapa de Eterno Grito. A ok. ver qué tal las que siguen. Sí, 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 pues esperamos a escucharlas. En cuanto las suban, Sí, las vamos claro a que sí, escuchar. claro que Oye, y sí. ya para despedirnos, alguna banda contemporánea de Eterno Grito o algún personaje, algún músico que nos recomiendes que podamos platicar con él o con ellos? Pues desde luego Jorge Reverter, que fue así como que un referente, su banda Van Gogh para muchos, para mí incluso. Ujú, Chucho Roldán, que estuvo tocando en Los Lagartos, ok, en la banda de Ciudad Satélite, sí. y que continúa todavía en actividad. Bueno, Jorge ha tenido varios proyectos posteriores, en blues, en rock pop también, tiene su disco solista, tiene unas grabaciones nuevas, es interesante su material, muy interesante. Chucho, porque retoma todavía lo de, pues él es el rock más heavy, Led Zeppelin, Sabbath, más fuerte, Ok, y que retoman con su banda La Mostaza. ujú, Desde luego César Huesca, que es un entrañable amigo que también ha tenido una proyección muy internacional importante. sí, claro. Y, y y ahorita pues hay muchas bandas, ¿no? Y hay mucho material interesante, pero yo creo que de entrada estos tres personajes son personajes muy fuertes en la escena en Pachuca. Ok, pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido estas experiencias y estas historias con todos nosotros. No, pues muchas gracias, gracias también por el momento, porque también pues para mí es retomar, ¿no? Y recordar muchas cosas importantes que fueron pasando en estos últimos 30 más de 30 años, ¿no? De estar en la escena musical en Pachuca. Ok, sí. Muchísimas gracias nuevamente, Alejandro. Que Gracias estés a muy ti. bien. Saludos a todos. Gracias. Gracias.